Pintura acrílica paso a paso. Descubre todos los conceptos básicos y una variedad de técnicas especiales para crear tus propias obras maestras en acrílico. Por Tom Swim. Pintura acrílica paso a paso por Tom Swim. Introducción. Desde finales de la década de 1940, el interés por el acrílico ha ganado popularidad en un mundo del arte dominado por la acuarela y la pintura al óleo. Las pinturas acrílicas pueden producir una amplia gama de efectos pictóricos, desde veladuras finas pero vibrantes hasta pinceladas gruesas y con impasto. Esta versatilidad ha aumentado la demanda de acrílico como herramienta de bellas artes, sacando al medio del ámbito sacándolo del ámbito exclusivamente comercial. Sin embargo, la versatilidad del acrílico no es la única razón de su creciente popularidad. Este medio también presenta varias ventajas sobre el óleo y la acuarela. Por ejemplo, no amarillea ni se agrieta con el tiempo y no se corre bajo barnices protectores. El acrílico se seca rápidamente, lo que permite a los pintores aplicar nuevas capas de pintura o retocar las capas subyacentes sin que los colores se mezclen. Además, las pinturas acrílicas son relativamente económicas en comparación con las pinturas al óleo y se limpian fácilmente con agua y jabón. Por estas y otras razones, el acrílico es un medio ideal tanto para principiantes como para artistas interesados en explorar y experimentar con una amplia variedad de técnicas. En este libro demostraré mi propio enfoque para pintar en acrílico con dos selecciones diversas paso a paso, desde una puerta íntima hasta un gran paisaje marino. Además, junto con cada lección encontrarás toda la información que necesitas para seguirla y recrear estas hermosas escenas. También explicaré cómo construir formas y figuras realistas mientras exploro los fascinantes contrastes entre la luz y la sombra. Además, te proporcionaré mucha inspiración para elegir tus propios temas y crear tus propias obras maestras en acrílico. Herramientas y materiales. Para empezar con el acrílico solo necesitas unas pocas herramientas básicas: pintura, pinceles, soportes y agua. Cuando compres tus materiales de acrílico, recuerda comprar los mejores que puedas permitirte en ese momento, ya que los materiales de mejor calidad son más fáciles de manejar y producen obras más duraderas. Selección de pinturas. Las pinturas acrílicas vienen en frascos, latas y tubos. La mayoría de los artistas prefieren los tubos, ya que facilitan exprimir la cantidad adecuada de pintura en la paleta. Hay dos tipos de pinturas acrílicas: grado estudiante y grado artista. Las pinturas de grado artista contienen más pigmento y menos relleno, por lo que son más vibrantes y producen mezclas más ricas. Comprar pinceles. Los pinceles para pintura acrílica se clasifican por tipo de pelo: suave o rígido, y natural o sintético. Estilo: avellana, plano, redondo, y tamaño. A ver, tipo de pelo: suave o rígido, y natural o sintético. Estilo: avellana, plano o redondo, y tamaño.
Para los proyectos de este libro recomiendo tamaños pequeño, mediano y grande de pinceles de pelo de Marta, suaves, y de cerdas, rígidas. Los pinceles de pelo sintético funcionan bien con acrílico, ya que las cerdas son suaves pero lo suficientemente elásticas como para volver a su forma original. Además de comprar pinceles, también querrás comprar una espátula o cuchillo de pintura para mezclar colores en tu paleta y experimentar con efectos de textura en tu lienzo. Elegir tus colores. Una buena paleta de colores para principiantes consta de una versión cálida y una fría de cada uno de los colores primarios, amarillo, rojo y azul. Para obtener más información sobre los colores cálidos y fríos, consulta explorando la temperatura del color en la página 6. También querrás incluir blanco, negro y algunos marrones como la siena tostada o la tierra de sombra natural. A partir de estos básicos deberías poder mezclar casi cualquier color que necesites. Mi paleta básica consta de los 17 colores que se enumeran a continuación. Mi paleta básica, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, carmesí, alizarina, siena tostada, ocre amarillo, amarillo nápoles, rosa o color carne, violeta dioxazina, rojo cadmio claro, amarillo cadmio claro, titanio sin blanco titanio, ah, titanio sin blanquear, blanco titanio, verde savia, verde esmeralda, azul de Prusia, azul talocianina, abreviado talo, gris de paint, azul claro o azul cerúleo y azul violeta claro. Nota, para los proyectos de este libro también necesitarás los siguientes colores: naranja brillante, azul brillante, amarillo bronce, naranja cadmio, amarillo cadmio medio, verde óxido de cromo, magenta intenso, rojo indio, rosa retrato claro, magenta medio, verde ftalo, violeta ftalo, siena natural y óxido amarillo. Creando un estudio. Tengo un trayecto muy fácil a mi estudio, ya está ubicado en mi garaje. Con la puerta del garaje abierta, mi espacio de trabajo recibe mucha luz natural del norte. También tengo un conjunto de luces de riel en el techo para poder trabajar de noche. Junto a mi caballete tengo un taburete de varios niveles que mantiene mis herramientas a mano. En la pared tengo un panel perforado para colgar los trabajos en progreso mientras se secan. Selección de un soporte. En acrílico se puede aplicar a casi cualquier superficie que haya sido imprimida, que a cualquier superficie que haya sido imprimada previamente con yeso, una mezcla a base de agua de una sustancia similar a la tiza y pegamento que se aplica como pintura y hace que la superficie sea menos absorbente. Este material también se adhiere bien a la pintura. Muchos artistas optan por pintar sobre lienzos o tableros de lienzo imprimados que proporcionan una superficie de tela fina con una ligera veta. Los paneles de madera prensada imprimados ofrecen una alternativa más suave al lienzo, ya que tienen una superficie de grano fino y menos áspera. Para los proyectos que requieren un efecto de acuarela fina, puede utilizar papel de acuarela prensado en frío de 140 libras libre de ácido o papel de lienzo. A ver, acá vemos panel de madera dura imprimado, lado rugoso, panel de madera dura imprimado, lado liso, tablero de ilustración y lienzo. Texturas de la superficie.
La superficie sobre la que pintas determina las texturas de tus pinceladas y lavados. En los ejemplos anteriores puedes ver cómo las aplicaciones de pintura gruesas, izquierda, y finas, derecha, aparecen en los distintos soportes. Compra de una paleta. Comprar una paleta. Las paletas para pinturas acrílicas están disponibles en muchos materiales diferentes, desde madera y cerámica hasta metal y vidrio. Las paletas de plástico son económicas y se pueden limpiar con agua y jabón. Las almohadillas de papel desechables para paletas también son muy convenientes. En lugar de lavar los restos de pintura, simplemente puedes arrancar la hoja superior para revelar una superficie nueva debajo. Reuniendo lo básico. Para empezar, querrás tener a mano algunos materiales domésticos. Necesitarás dos frascos de agua, uno para agregar a tus mezclas de pintura y otro para enjuagar tus pinceles. Una botella rociadora ayudará a mantener húmedas las pinturas y mezclas en tu paleta, y las toallas de papel o trapos ayudarán con la limpieza. También me gusta usar un marcador de punta de fieltro permanente resistente al agua para dibujar sobre mi lienzo. Teoría del color y mezcla. Antes de empezar a pintar con acrílico, es importante conocer los principios básicos de la teoría del color. El color juega un papel fundamental en el ambiente general o la sensación de una pintura, ya que los colores y las combinaciones de colores tienen el poder de evocar diversas emociones en el espectador. En estas páginas aprenderás algunos de los términos básicos del color a los que se hace referencia a lo largo de las lecciones a lo largo de a lo largo de las lecciones de este libro. También descubrirás cómo se afectan los colores entre sí, lo que te ayudará a tomar decisiones acertadas sobre el color en tus propias pinturas. Aprendiendo lo básico. El círculo cromático es un espectro circular de colores que demuestra las relaciones entre los colores. El amarillo, el rojo y el azul son los tres colores principales del círculo llamados colores primarios. Son la base de todos los demás colores del círculo. Cuando se combinan dos colores primarios producen un color secundario, verde, naranja o morado, y cuando se mezclan un color secundario y uno primario, producen un color terciario, como el azul verdoso o el rojo anaranjado. Los colores que se encuentran directamente opuestos entre sí en el círculo se llaman complementarios, y los grupos de colores que son adyacentes en el círculo cromático se denominan análogos. A ver, veamos. Están colores como amarillo cálido, amarillo frío, se- también está rojo frío, rojo cálido, azul frío, azul cálido, y en secundarios tenemos naranja, secundario verde, secundario morado, y terciario tenemos azul verdoso. Bueno, el círculo cromático. Esta práctica de color hace fácil detectar los colores complementarios y análogos, lo que, lo que lo convierte en una ayuda visual útil al crear esquemas de color. Explorando la temperatura del color. Los colores en el círculo cromático se dividen en dos categorías: cálidos, rojos, naranjas y amarillos, y fríos, azules, verdes y morados. Los colores cálidos tienden a desta- los colores cálidos tienden a destacar en una pintura, lo que los hace buenos para representar objetos en primer plano. Los colores fríos tienden a retroceder, lo que los hace mejores para objetos distantes. Los colores cálidos transmiten emoción y energía, y los colores fríos se consideran relajantes y tranquilos.
La temperatura del color también comunica la hora del día o la estación. Los cálidos corresponden a las tardes y al verano, y los fríos transmiten el invierno y las primeras horas de la mañana. Viendo la diferencia de temperatura, viendo la diferencia de temperatura. Arriba hay dos escenas similares, una pintada con una paleta cálida izquierda y otra pintada con una paleta fría derecha. La sutil diferencia de temperatura cambia el estado de ánimo. La escena de la izquierda es animada y optimista, a la derecha el estado de ánimo es pacífico. Uso de colores complementarios. Seleccionar tu paleta basándote en un par de colores complementarios puede añadir una vitalidad a una pintura que es difícil de lograr con otras combinaciones de colores. Cuando se colocan uno al lado del otro, los colores complementarios, como el verde y el rojo, hacen que el otro parezca más brillante y dinámico porque parecen vibrar visualmente. Aplicación de esquemas, aplicación de esquemas de colores complementarios. Las pinturas de arriba demuestran dos esquemas de colores complementarios diferentes. La imagen del barco izquierda utiliza un esquema de azul y naranja que hace que la arena parezca brillar bajo el sol. El jarrón y las rosas derecha tienen un esquema de color amarillo y morado, lo que hace que las flores irradien con intensidad incluso con la luz suave de la ventana. Mezclando neutros. Los colores neutros, marrones y grises, se forman mezclando dos colores complementarios o mezclando los tres primarios. Al alterar la cantidad de cada color en la mezcla o al usar diferentes tonos de primarios, se puede crear una amplia gama de neutros para la paleta. Estos colores ligeramente apagados son más sutiles que los que salen directamente del tubo, lo que los hace más cercanos a los colores que se encuentran en los paisajes naturales. A continuación se muestran algunas posibilidades de mezclas neutras utilizando los colores de una paleta básica. Azul de Prusia más alizarina carmesí más amarillo Nápoles. Azul ftalo más rojo cadmio claro, más rojo cadmio claro más amarillo cadmio claro. Azul violeta claro más siena quemado más ocre amarillo. Entendiendo el valor. El valor es la claridad u oscuridad de un color o del negro, y los valores se utilizan para crear la ilusión de profundidad y formar en obras de eh, y los valores se utilizan para crear la ilusión de profundidad y forma en obras de arte bidimensionales. Con las pinturas acrílicas, los artistas generalmente aclaran las mezclas de con pintura más clara, como el blanco o el amarillo Nápoles. Sin embargo, el acrílico también se puede aplicar en veladuras finas como la acuarela, en cuyo caso el blanco del papel debajo de la pintura actúa como aclarador. El acrílico también se puede aplicar en veladuras finas, como la acuarela, o sea, de la misma manera que la acuarela, en cuyo caso el blanco del papel debajo de la pintura actúa como aclarador. Crear una escala de valor como la que se muestra a continuación te ayudará a determinar cómo se altera la claridad u oscuridad de un color por la cantidad de agua añadida. Escala de valor. Crear escalas de valor como las anteriores te ayudará a tener una idea de la gama de luces y sombras que puedes crear con veladuras de color. Aplica pigmento puro a la izquierda y luego agrega gradualmente más agua para obtener valores sucesivamente más claros.
Técnicas acrílicas. Hay un sinfín de maneras de aplicar y manipular la pintura acrílica. Las siguientes 4 páginas comparten algunas de las técnicas y efectos especiales más comunes, desde el pincel seco hasta las salpicaduras. Una vez que domines lo básico, podrás decidir qué técnicas funcionan mejor para cada uno de tus temas. Y recuerda, a medida que pintas, es buena idea adquirir el hábito de enriquecer tu arte con múltiples técnicas, lo que ayudará a evitar que tu proceso de pintura se vuelva demasiado repetitivo o formulista. Lavado plano. Un lavado es una mezcla fina de pintura que se ha diluido con agua. El tipo de lavado más común, un lavado plano, se utiliza para cubrir rápidamente grandes áreas de un lienzo con un color sólido. Primero carga un pincel, primero carga un pincel plano grande con tu mezcla de pintura y agua. Luego inclina el papel mientras realizas pinceladas horizontales superpuestas y suaves a lo largo de la página. La gravedad ayudará a unir y mezclar las pinceladas. Lavado graduado. Con un lavado graduado, el color hace una transición hacia abajo en las páginas de oscuro a claro, creando una gradación que es perfecta para cielos o agua. Inclina el lienzo y pinta trazos horizontales en la parte superior de la misma manera que para un lavado plano, pero esta vez agrega más agua a tu mezcla con cada trazo sucesivo del pincel. El color se desvanecerá gradualmente a medida que se El color se desvanecerá gradualmente a medida que te muevas hacia abajo en la pintura. Húmedo sobre húmedo. Para esta técnica aplica un color junto a otro que aún está húmedo. Mezcla los colores acariciándolos donde se encuentran y usa tu pincel para suavizar los bordes y producir transiciones suaves. Esta técnica es ideal para pintar cielos de atardecer, donde se utilizan mezclas y gradaciones sutiles para sugerir profundidad. Grueso sobre fino. Para producir variaciones de color que tengan textura, aplica una capa fina de color como base y luego pinta con una capa gruesa encima. Deja que se vea parte de la pintura. Deja que se vea parte de la pintura base en algunos lugares. Esto creará pinceladas visibles, produciendo una textura perfecta para representar superficies rugosas o pintadas, como edificios o paredes antiguas. Pincel seco. Para crear trazos gruesos e irregulares, carga el pincel y retira el exceso de pintura con una toalla de papel, con papel toalla. Luego desliza ligeramente el pincel sobre el soporte. Esto es bueno para crear texturas ásperas y naturales como la madera. Para aplicar, para aplicar toques suaves de color. Ah, un momentito. Dar toques suaves. Para aplicar toques suaves de color acumulado, carga las puntas de tus pinceles con pintura y aplica puntos de color con un movimiento de punteo. Superponer varios tonos diferentes de verde y amarillo dará plenitud y dimensión al follaje. Esponjado.
Para producir una textura moteada, usa una esponja para aplicar la pintura. Primero moja la esponja en la pintura, luego moja ligeramente el lienzo. La textura resultante es perfecta para representar arena, rocas o nubes. Raspado, también llamado esgrafiado. El raspado elimina la pintura húmeda del lienzo para revelar valores más claros debajo. Usa una herramienta puntiaguda o el mango de tu pincel para dibujar líneas en la pintura, como las de las nervaduras de las hojas. Salpicaduras o salpicado. Salpica tu lienzo con puntos finos de color con esta técnica. Simplemente carga tu pincel con pintura diluida y pasa tu pulgar contra las cerdas del pincel. Esto se puede usar para representar campos de flores o para producir una textura granulada. Impasto. Para crear una textura cremosa, aplica pinceladas muy gruesas de pintura a tu lienzo con tu pincel o tu espátula. Esto añade dimensión a la pintura misma, lo que la hace perfecta para representar las crestas blancas y espumosas de las olas. Dibujar con el pincel. Usa la punta redonda de tu pincel para producir líneas largas y finas o usa un pincel plano para producir líneas más gruesas. Dibujar con la pintura facilita agregar bordes definidos y pequeños detalles a tus pinturas como flores, hojas y tallos. Carga doble del pincel. Para esta técnica sumerge un pincel cargado en un segundo color. A medida que pintas, ambos colores aparecerán uno al lado del otro. Esta técnica produce formas interesantes de dos tonos que son perfectas para representar hojas, pétalos de flores o árboles distantes. Veladuras. Las veladuras son mezclas finas de pintura y agua o medio acrílico, ver el recuadro a continuación, que se aplican sobre una capa de color seco existente. Una técnica importante en la pintura acrílica, la veladura se puede utilizar para oscurecer, aclarar o cambiar el tono de áreas de una pintura. Las veladuras son transparentes, por lo que el color anterior se ve a través de ellas para crear mezclas ricas. Se puede utilizar para acentuar o atenuar el color base, agregar la apariencia de luz solar o niebla, o incluso alterar la temperatura de color percibida de la pintura. Cuando comiences a aplicar veladuras, crea una mezcla de aproximadamente 15 partes de agua y una parte de pintura. Es mejor comenzar con veladuras demasiado débiles que con veladuras demasiado fuertes, ya que siempre puedes agregar más veladuras después de que la pintura se seque. Cuadrícula de veladuras. Estas veladuras, colores secundarios naranja, verde y morado, afectan la apariencia de los colores subyacentes, primarios rojo, azul y amarillo, y los colores se mezclan visualmente donde se superponen. Experimentando con los mediums. Hay una variedad de mediums acrílicos disponibles que permiten cambiar la consistencia de la pintura. Algunos aumentan la fluidez de la pintura, otros actúan como barniz y otros afectan el tiempo de secado. A medida que adquieras experiencia con los diferentes mediums, pronto podrás elegir el más adecuado para el tema de tu pintura. Los tres medios utilizados en este libro se muestran en las imágenes a continuación, pero es importante conocer las otras opciones disponibles. El medium mate diluye la pintura y crea un suave brillo satinado al secarse. El medium texturizador espesa la pintura hasta convertirla en una pasta moldeable capaz de crear relieves y patrones. El medio retardador ralentiza la velocidad de secado de la pintura, lo que le da tiempo para producir mezclas suaves.
El medium mejorador de fluidez ayuda a que la pintura fluya fácilmente y es una alternativa segura a diluirla con agua que puede romper los pigmentos. Aquí están, los tres. El medium brillante diluye la pintura y le da un acabado brillante y lustroso cuando se seca. El medium para veladuras diluye la pintura y ayuda a lograr veladuras vibrantes. El medium gel en gel añade cuerpo a las pinturas sin afectar el color final de la pintura seca. Aplicación de una imprimación. Una imprimación es una aguada o combinación de aguadas que se aplican al lienzo al comienzo del proceso de pintura. Una imprimación se puede usar simplemente para tonificar el soporte con una aguada de color para ayudar a mantener la temperatura deseada, fría o cálida, de la pintura final, ver páginas 12-15, o se puede usar como un color base que se combinará con los colores posteriores para crear un esquema de color unificado. También se puede usar una imprimación para crear un mapa visual de color y valor que sirve de guía para aplicar capas futuras. No importa lo que se pretenda con una imprimación, le dará, le dará a las pinturas armonía y profundidad. Generalmente uso una aguada de magenta, siena tostada, púrpura o violeta ítalo para preparar la superficie del lienzo para preparar la superficie del lienzo para pintar. Estos colores funcionan mejor con mi paleta de colores, ya que tiene una cualidad luminosa que se ve a través de las capas para producir una luz cálida. Magenta, siena tostada, púrpura, violeta, talo. Pintura base para la temperatura. En el ejemplo de la izquierda, la flor se ha pintado sobre dos pinturas base diferentes, magenta izquierda y azul claro derecha. Aunque he usado los mismos colores para representar la flor final, el color de la pintura base afecta mucho a las capas posteriores. Observa que la mitad izquierda de la flor tiene una temperatura significativamente más cálida, mientras que la mitad derecha tiene un subtono azul frío. Mm. Usando Frisket. El frisket es un material que se utiliza para preservar el blanco del papel mientras se pinta. Aplicar frisket sobre las áreas que se desean mantener blancas permite pintar libremente, ya que el frisket resistirá las capas posteriores de pintura. Cuando se termina de pintar, se puede retirar frotando con el dedo o una goma de borrar. Tipos de frisket. El frisket líquido o líquido de enmascarar es una sustancia a base de látex, que se puede aplicar con un pincel viejo. El frisket para papel es un adhesivo transparente que se puede cortar para adaptarlo al área que se desea proteger de la pintura. Comenzando con una imprimación. Cuando quieras crear una pintura con un ambiente particular, recuerda que las primeras aplicaciones de pintura acrílica influirán en la temperatura y la sensación de la pintura terminada. Así que comienza aplicando una capa base cálida o fría al lienzo antes de definir cualquier objeto en la composición. A menos que se aplique extremadamente espesa, la pintura acrílica no es un medio opaco. Por lo tanto, esta capa base o imprimación se verá e interactuará con las capas de pintura posteriores, unificando la pintura con una sensación uniforme de temperatura. Para la orilla brillante y bañada por el sol en esta pintura, elegí un magenta medio cálido para la imprimación
Para la imprimación, un color intenso que brilla incluso a través de las capas finales de la pintura, lo que da como resultado una sensación cálida y tropical. Paleta de colores: siena tostada, rojo cadmio claro, amarillo cadmio medio, púrpura dioxazina, color carne azul claro, azul violeta claro, magenta medio, amarillo nápoles, gris paint, azul ftalo, verde ftalo, siena natural, blanco titanio, titanio sin blanquear y ocre amarillo. Paso 1. Primero trabajo mi boceto usando tanto un lápiz como un marcador permanente para hacer un dibujo preliminar. Defino las formas básicas de los barcos, así como el contorno de las nubes y las sombras en la playa. Luego uso un pincel grande y cubro la superficie con una capa cálida, diluida con agua y diluida con agua y luego con un pincel grande cubro cubro la superficie con una capa cálida diluida con agua y transparente de magenta medio. Con una capa transparente de magenta medio, cálida y diluida en agua. Agua, azul ftalo más azul violeta, más azul violeta claro. Sombras de nubes, magenta más azul violeta claro. Sombras de árboles, violeta dioxazina más siena tostada más gris de paint. Luces de nubes, amarillo nápoles más blanco. Paso 2. Comienzo a aplicar el color con un pincel plano grande y pintura diluida con medio acrílico brillante y agua. Aplico azul claro mezclado con azul ftalo para el cielo y el agua y siena natural para los barcos y la playa. También añado un poco de la mezcla azul al interior del barco de la izquierda para representar la luz reflejada y defino las zonas de sombra usando gris de paint para la parte inferior de las nubes y violeta de dioxazina para las sombras en primer plano y en los barcos. Paso 3. Aplico el color más espesamente en esta etapa usando azul claro para el cielo entre las nubes y azul ftalo para el agua. También pinto alrededor de los cascos de los barcos, añadiendo violeta de dioxazina y gris de paint a las sombras. Luego oscurezco las sombras con siena tostada y añado una capa de siena natural a los barcos y la playa. Finalmente añado detalles al barco en primer plano usando azul violeta claro mezclado con gris de paint para el casco y siena tostada para la franja. Paso 4. Ahora oscurezco la parte inferior de las nubes usando gris de paint mezclado con azul violeta claro. Mezclo azul ftalo, verde ftalo y blanco con un medio acrílico brillante para mantener la pintura húmeda y ayudar a que se mezcle suavemente. Luego aplico un lavado graduado, ver la página 8, al agua con un pincel plano mediano de pelo de Marta, comenzando en la línea del horizonte. También aplico esta mezcla dentro del brote de la izquierda. A continuación, agrego otra capa de color a los cascos de los botes y a la playa, usando las mismas mezclas del paso 2. Paso 5. Pinto la parte superior de las nubes, la cubierta del barco y los reflejos del casco con una mezcla espesa de titanio sin blanquear, amarillo nápoles y color carne.
Luego defino las sombras con una mezcla marrón grisácea de púrpura de dioxazina, gris de paint y siena tostada y defino los bordes y los asientos con azul claro. Para el casco del barco de la derecha aplico una mezcla de rojo cadmio, siena tostada y siena natural. Para el casco del bar- para el casco del barco de la le- Para el casco del barco de la derecha aplico una mezcla de rojo cadmio, siena tostada y siena natural. Para el casco del barco de la izquierda, aplico una mezcla de rojo cadmio claro y ocre amarillo, amarillo ocre. A continuación, aclaro los reflejos con una mezcla de amarillo cadmio medio y rojo cadmio claro. Para el barco de la derecha, mezclo rojo cadmio claro con siena tostada. Para el casco, para el casco, añadiendo también algunos acentos en la parte inferior. Finalmente, aplico la técnica de pincel seco para sombras más oscuras en primer plano y reflejos usando gris de paint mezclado con azul violeta claro. Detalles del barco. Para añadir reflejos a los barcos aplico solo unas pocas pinceladas de pincel seco con titanio sin blanquear. Al cepillar ligeramente sobre la veta del lienzo, las cerdas crean una textura de madera áspera que imita la superficie del barco. Detalle de nubes. Termino las nubes resaltándolas con una ligera mezcla de amarillo nápoles y blanco. Hago algunas líneas onduladas de color sobre las partes más claras de las nubes para mostrar dónde incide la luz del sol con mayor intensidad. Paso 6. Para terminar, mezclo varios colores de pintura para la playa usando amarillo cadmio medio, siena natural, amarillo nápoles, color carne y blanco. Para añadir contraste e interés a esta zona, creo varias mezclas usando proporciones variables de cada color. Con un pincel plano grande de pelo de Marta y una mezcla más espesa de estos colores, aplico luces en la playa, variando la dirección de las pinceladas. Continúo añadiendo más color en general, terminando con los detalles finales de las nubes, el casco del barco y los postes de soporte. También termino el barco del fondo aplicando algunas pinceladas de pincel seco para las luces. Detalle de la cubierta. Pintar un objeto blanco no significa aplicar solo pintura blanca. De hecho, los sujetos blancos pueden ser muy coloridos ya que reflejan los colores circundantes. Para mantener la cubierta cálida, dejo que la pintura base se vea a través de las pinceladas. Agrego reflejos cálidos de color amarillo claro con una mezcla de blanco, amarillo nápoles y titanio sin blanquear. Y tiño las sombras con siena natural.
Detalle de sombras. Para crear un mayor contraste entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la arena, aplico un pincel seco con una mezcla de marrón oscuro para las sombras y resalto los agujeros con una mezcla de amarillo cadmio medio, siena natural y blanco. Este patrón de sombras creado por un árbol que sobresale fuera de la composición añade interés y dirige la mirada añade interés y dirige la mirada hacia los dos barcos.